En nuestro anterior encuentro estuvimos hablando sobre el problema que hay en nuestras familias. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Es la pregunta que nos vamos a estar recordando todo el tiempo. Y para eso identificamos el problema. Y dijimos que para ser felices hay que entonces trabajar en la solución para que el problema pueda quedar atrás. Porque ahora tenemos tantos problemas en nuestras mentes, en nuestros hogares, que nos olvidamos de ir a la solución indicada. Por eso hoy vamos a hablar específicamente acerca de la solución. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para que el problema, que tiene que ver con la sabiduría, pase a convertirse en una solución para nosotros? Pero como lo hicimos en nuestro encuentro anterior, lo que vamos a hablar no es personal, no es de quien habla, viene de Dios. Así que pidámosle a Él que por favor nos dirija al hablar hoy acerca de la solución que necesitan nuestros hogares para ser felices. Oremos. Padre que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, por preocuparte por nuestras familias. Gracias porque en un mandamiento en el corazón de tu santa ley, tú nos recuerdas que debemos honrarte a ti para que nuestros días se alarguen en la tierra. Tú nos recuerdas también en tu palabra que debemos practicar justicia. Hoy, Señor, queremos hablar sobre la solución que necesitamos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Por favor, abre nuestros ojos para poder entender este paso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de la solución. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Vamos a trabajar en ello y vamos con la ayuda de Dios a encontrar la solución que nosotros necesitamos. Problema, sabiduría. Hemos cambiado la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Eso le pasó a Luzbel en el cielo, en la primera familia celestial, perfecta, pero se equivocaron por el cambio de sabiduría. Eso mismo pasó con Adán y Eva. Cometieron el mismo error. Cambiaron la sabiduría de Dios por su propia sabiduría. Y dijimos que lamentablemente ese es el problema, el gran problema que hay en nuestros hogares. ¿Cómo no nos vamos a equivocar viviendo nuestra propia sabiduría? ¿Cómo no vamos a cometer errores con nuestros hijos y con nuestras esposas o esposos viviendo nuestra propia sabiduría y no la sabiduría del que nos creó? Por eso hoy vamos a comenzar a recordar qué es lo que significa practicar justicia. En Primera de Juan, en Proverbios, el capítulo 2, versículos 1 al 10. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice el Señor: Hijo mío, Jehová te da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. ¿Por qué es tan importante recordar lo que es justicia? Porque en Primera de Juan 3:10 nos dice que así se distingue o así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica justicia no es hijo de Dios. Dos palabras claves: sabiduría. Segunda palabra clave: justicia. Necesitamos aprender a practicar justicia. ¿Cómo aprendemos a practicar justicia? Primero, buscando la sabiduría de Dios. Él nos va a enseñar. Así que la preocupación no tiene que ser la práctica de la justicia. La preocupación tiene que ser volver a retomar la sabiduría de Dios, que eso está a nuestro alcance. Por eso en Proverbios, cuando leímos ahora, nos dice que Dios está dispuesto a darnos sabiduría. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Así que quiero invitarles para que ahora miremos en el Evangelio del Reino maravilloso, para que usted y yo podamos aprender a practicar justicia. Practicar justicia, repito una vez más, viene de Dios. En nuestros hogares necesitamos practicar justicia, es decir, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Pero para eso tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere para mi hogar, qué es lo que Dios quiere para mi familia. Porque mi familia no va a ser estable y feliz mientras mi relación con Dios como padre o como madre no sea estable y feliz con mi padre. Así que, ¿qué es lo que Él quiere para mí? ¿Cuál es el evangelio que Él quiere que yo viva? Hoy se habla mucho de evangelios. Se habla de iglesias más que de felicidad y de familia. Hay tantas iglesias, hay tantas congregaciones, hay tantas posiciones
espirituales, cristianas, teológicas, doctrinales, que nuestros hogares están saturados de ello. Y nuestros hijos cada día están más apáticos al tema que tiene que ver con la religión. Pero lo que Dios quiere para nuestros hogares es un ambiente de religión, o lo que Dios quiere para nuestros hogares es un ambiente de evangelio. Hay una gran diferencia entre la religión y el evangelio. Y yo quiero invitarlos para que de la mano de Jesús miremos cuál es el evangelio que Él quiere que vivamos. Porque descubriendo este evangelio vamos a descubrir el camino hacia la sabiduría. Y si descubrimos el camino hacia la sabiduría, vamos a comenzar a practicar justicia. Entonces, ¿cuál es el evangelio que Dios quiere que yo practique? ¿Cuál es el evangelio que Dios quiere que yo siga? Hay algo muy curioso en la vida de Jesús. Y es que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús no vino a hablar de muchos evangelios. Jesús vino a hablar de un solo evangelio. Solo un evangelio. Para mí eso no era claro hace unos años atrás. Pero cuando por la gracia del Señor pude descubrir que Dios quiere que yo como padre viva un solo evangelio y que practique un solo evangelio, mi visión comenzó a cambiar. Y mi hogar no es perfecto. La mejor prueba de ellos le pueden dar mi esposa y mis hijos, que saben que yo no soy perfecto. Pero hemos cambiado tanto. La relación ha sido tan diferente porque descubrimos que hay un evangelio que debemos vivir y practicar antes que cualquier otro. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús vino porque ya había un terreno preparado. ¿Recuerdan ustedes eso? Yo quiero, aunque estamos hablando de familia, recuerden que nuestro propósito es volver a la sabiduría de Dios y no a nuestra sabiduría. Hay que cambiar ahora nuestra sabiduría por la de Dios. Ese es el camino para acabar con el problema y comenzar a trabajar en la solución. Ahora, para retomar la sabiduría de Dios y que esa sabiduría venga a mi familia, yo necesito saber qué es lo que Dios quiere para mí. Quiero decirles algo. Para eso fue una de las razones por las cuales Jesús vino a esta tierra. Para recordarnos el camino hacia la sabiduría, el camino hacia la práctica de la justicia. Y fue un tema tan delicado, tan importante, tan necesario para la raza humana, que Jesús no vino sin que alguien estuviera preparando ese terreno. Así que quiero invitarles para que tomen sus Biblias o sigan en nuestras pantallas, porque los textos que vamos a ver son bastantes y hay muchos más, pero solo estoy seleccionando algunos textos para mostrarles cuál es el evangelio que Dios quiere que vivamos en su hogar y en el mío, para que vivamos su sabiduría y para que comencemos a practicar justicia. Esto tiene un proceso lógico maravilloso, así que vayan conmigo. El primer versículo que vamos a ver es Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Ese es el versículo clave. Y luego vamos a quien preparó el camino para cuando Jesús vino. Mateo 6, 33, que a propósito es mi versículo favorito en la Biblia, dice: más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Noten, su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo leo este versículo, a mí me llena de esperanza y de emoción. Y es que Dios está dispuesto a darme todo lo que yo necesito en mi vida y en mi familia. ¿Esa acaso no es la gran preocupación que tenemos en nuestros hogares hoy? ¿Qué necesita mi hogar? Y nos hemos convertido en personas que suplimos lo que el hogar necesita. Pero nos hemos olvidado de vivir de acuerdo a como Dios lo dice. Miremos ahora cómo fue que se preparó el terreno para que Jesús viniera a esta tierra. Porque tenemos que juntos ir y mirar en las Sagradas Escrituras qué es el evangelio del reino de Dios. Porque yo quiero que todo me sea añadido. Yo quiero aprender su justicia. Y en Mateo el capítulo 3, el versículo 1 y 2, comienza a hablar de ese evangelio. Juan el Bautista, que el Señor les mostró el mensaje. Miren Juan el Bautista lo que hace y lo que dice. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista es el mismo mensaje que usted y yo necesitamos hoy para que nuestros hogares sean transformados. El mensaje es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos y el reino de Dios tiene el mismo significado, la misma traducción en la Biblia. Y el mensaje inspirado por el propio Espíritu Santo a Juan el Bautista es: háblele a la gente y dígale que se arrepientan, que vivan el reino de Dios o el reino de los cielos que ha llegado. Ahora noten, Juan el Bautista no pudo predicar más. Y en Mateo el capítulo 4, el versículo 17,
dice, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No pudo predicar más Juan el Bautista. Estaba en la cárcel y luego fue asesinado. E inmediatamente Jesús entra en escena, porque ya el camino estaba preparado. Y noten que el mensaje es exactamente el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús toma el mismo mensaje, las mismas palabras, porque hay un evangelio que Él quiere que los seres humanos comenzamos a vivir, porque Él sabe que ese evangelio es el que nos da la felicidad y es el evangelio del reino de Dios. Porque cuando vivimos el evangelio del reino de Dios, la vida se transforma completamente. Ahora, cuando miramos en Mateo, el capítulo 4, el versículo 23, Mateo capítulo 4, el versículo 23, vamos a notar algo sorprendente. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Jesús no solo toma el mensaje de Juan el Bautista, sino que ahora va a todas las iglesias predicando. ¿Y qué es lo que predica? Exactamente el mismo evangelio. No hay variación en el evangelio del reino. En Mateo, el capítulo 6, el versículo 10 y 13, cuando Jesús está enseñando la famosa oración modelo, hay algo que puede ser casualidad, pero yo no lo tomo como casualidad, sino como refuerzo de un mensaje. Jesús enseña cómo vivir una vida que glorifique a Dios, cómo vivir una vida de entrega a Dios. Y miren qué casualidad, en Mateo 6, 10 al 13, comienza y termina el Padre Nuestro de la siguiente manera: venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y miren cómo termina: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí en la oración modelo, Jesús dice, es clave vivir el reino. ¿Cuál reino? El de Dios, no el reino humano. Ese fue el problema de Luzbel, ese fue el problema de Adán y Eva. Y ese es el problema nuestro hoy, que vivimos nuestro reino, nuestra propia sabiduría. Y ahora el evangelio de Jesús es, hay que vivir el reino del Padre, hay que honrar al Padre, porque de Él es el reino, de Él es el poder. ¿Qué es lo que puede transformar nuestros hogares? Yo no sé qué problema hay en tu hogar. Pero yo sé que hay problemas desafiantes en nuestros hogares. En mi hogar también hay problemas desafiantes. Pero yo no tengo el poder para solucionar todos los problemas. Pero Dios sí tiene el poder. Mi papá sí tiene el poder. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios me da? El consejo que Dios me da a mi papá Dios es que viva su reino. Porque Él sí puede. Y que deje de vivir mi reino. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Ok, un versículo más. Vamos a Mateo, el capítulo 9, el versículo 35, donde dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Miren lo que hacía el Señor. No solo le enseñó a sus discípulos que predicaran el evangelio del reino, sino también le enseña a sus discípulos que ellos tienen que ir a todas las sinagogas y decirle a las personas que hay que vivir el reino de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué tanto énfasis? Porque tiene que ver con sabiduría, porque tiene que ver con quién manda en la vida del ser humano. ¿Es mi reino el que yo vivo o es el reino de Dios? Vamos a ir a otro versículo. En Mateo el capítulo 10, el versículo 7. Ahora cuando los discípulos son enviados a predicar, miren lo que hace el Señor y les dice, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Apóstoles, no vayan con otro mensaje. Discípulos, no vayan con otro mensaje. Este es el mensaje que hay que recordar. ¿Por qué tanto énfasis con el mensaje del evangelio del reino de Dios? Porque se trata de la sabiduría. ¿Qué sabiduría es la que está dirigiendo hoy la mente de los seres humanos? ¿Es la sabiduría de Dios o es la sabiduría del propio ser humano? Así que los discípulos se fueron predicando exactamente el mismo evangelio. Un versículo más. Lucas capítulo 17, versículo 21 y 22. En Lucas 17, 21 y 22 encontramos que el Señor dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre vosotros. Los escribas y los fariseos, que eran enemigos de Jesús, escuchaban tanto que Jesús hablaba sobre el reino de Dios, que entonces les dijeron, bueno, ¿y cuándo va a pasar eso del reino de Dios? Y las respuestas del Señor son claras. El reino de Dios no es futuro. El reino de Dios es presente, está aquí. Quiero preguntarte algo. En tu hogar,
en tu familia, ¿se vive el reino de Dios? ¿O se vive el reino del papá, que es el que manda? ¿O se vive el reino de la mamá, que es la que manda? ¿O se vive el reino de los hijos, que son los que pueden gritar más o desafiar más? ¿Cuál reino es el que estamos viviendo en nuestros hogares? ¿Cuál reino es el que les hemos enseñado a vivir a nuestros hijos? Miren, esto no se trata de experiencias religiosas. Esto se trata de vivencia, la sabiduría de Dios. Vivir el reino de Dios debe ser una prioridad en nuestros hogares. Si fue prioridad en el mensaje de Jesús, si fue prioridad en el mensaje de sus discípulos, ¿por qué no tiene que ser prioridad hoy en nuestros hogares? Allí es donde está la solución. La solución es entender que mi reino, mi sabiduría, no sirve. Yo debo vivir el reino de Dios para que mi esposa viva también el reino de Dios porque lo ve en mí, y para que mis hijos vivan el reino de Dios porque ese es el estilo de vida que hay en el hogar. Pero ¿qué le hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Qué reino vivimos nosotros hoy en casa? ¿Vivimos más el reino del dinero? ¿El reino de las modas? ¿El reino de la televisión? ¿El reino del internet? Tantos reinos que vivimos hoy. Jesús no se queda aquí con este mensaje. Miren cómo sigue creciendo. Vamos a otro texto. En Hechos, el capítulo 1, el versículo 3. Hechos 1:3. Jesús resucita. Jesús se presenta ante sus discípulos. Y miren cómo lo hace. Hechos capítulo 1, versículo 3. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Miren la escena. No es común que una persona que murió se aparezca ante personas vivas. Y cuando Jesús se aparece a sus discípulos, los discípulos se aterran. Estaban confundidos. Y Jesús dice, tengo que darles pruebas convincentes, que los convenzan de que yo soy Jesús y no que soy otro. Y cuando Jesús entonces se acerca a ellos, les dice, ¿quieren pruebas convincentes? Pues aquí les voy a dar la más convincente de todas. Siéntense, que durante 40 días les voy a hablar del reino de Dios. Porque Jesús no predicó otro evangelio. Mis apreciados padres de familia, tenemos que parar ya con estar predicando y enseñando iglesias y simplemente doctrinas en nuestros hogares. No estoy diciendo que la iglesia no es importante. No estoy diciendo que las doctrinas no son importantes. Claro que la iglesia es importante. Claro que las doctrinas son importantes. Pero por sobre todo ello está el principal evangelio que Jesús predicó y enseñó. El evangelio del reino de Dios. ¿Estoy viviendo ese evangelio? ¿Cómo puedo compartirlo con mis hijos, con mi familia? Quiero decirles algo. No se preocupen porque quizás ustedes están diciendo allí, pero yo no sé cómo vivir el reino de Dios. Yo hasta ahora escucho de esto o había escuchado algo. Bueno, esto lo vamos a ir aprendiendo. Esto vamos a ir aprendiendo cómo se vive el reino de Dios. Porque vivir el reino de Dios es la experiencia más maravillosa que puede tener el ser humano. Jesús se apareció ante sus discípulos con pruebas convincentes. Ellos entendieron que era Jesús porque hablaba el mismo evangelio, el evangelio del reino de Dios. Hoy en nuestros hogares necesitamos hablar de este evangelio, porque el evangelio del reino de Dios es el que genera el equilibrio. El evangelio del reino de Dios es el que nos lleva a decidir correctamente aún en medio de los problemas. Hablemos de problemas. Vayamos a la iglesia primitiva. Cuando hablamos del libro de Hechos, hablamos de la iglesia modelo, de la iglesia maravillosa. Porque la mayoría de los seres humanos somos cristianos y vamos a alguna iglesia. Y siempre vemos con envidia la iglesia primitiva, porque la iglesia moderna está llena de tantos problemas igual que nuestros hogares. Sea cual fuere su pensamiento religioso, la iglesia a la que usted forma parte de, hay tantos problemas, hay tantas dificultades, que a veces miramos con mucha envidia la iglesia primitiva. La iglesia primitiva aparece la historia bien clara en el libro de Hechos. Y a mí me gusta esa iglesia por varias cosas. Primero, porque fue una iglesia que tuvo problemas, que tuvo dificultades. O sea, es muy parecida a nuestra iglesia de hoy y muy parecida a nuestros hogares de hoy, con problemas, con dificultades. Pero fue la iglesia más productiva. Fueron los hogares que estuvieron más cerca el uno del otro. Fue donde más se vivió el amor confraterno, la hermandad entre los unos y los otros. ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué la iglesia primitiva fue tan feliz a pesar de tantos problemas? ¿Por qué la iglesia primitiva fue tan feliz a pesar de tantos desafíos?
Miren el texto que les voy a compartir. A mí me encanta este versículo. Son los dos últimos versículos del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Hechos 28, 30 y 31. Pablo, el gran predicador del Antiguo Testamento, Pablo dice, permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, le recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Hechos 28, 30 y 31. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? ¿Qué era lo que predicaba la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que vivía la iglesia primitiva? El evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio que está sobre toda iglesia, el evangelio que está sobre toda doctrina, es el evangelio que Jesús predicó. Hay solo un evangelio que Jesús predicó. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 24, versículo 14. Y noten algo bien interesante con Mateo 24, 14. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. Yo personalmente, y por favor abran bien sus oídos y sus ojos también. Yo personalmente estoy cansado de un mundo como este. Yo personalmente estoy cansado de ver que hay dificultades en mi hogar y en las personas que amo. Estoy cansado de ver enfermedades. Estoy cansado de estar preocupado. Le va a pasar algo a mi hijo, a mi hija, a mi esposa ahora que van a salir. Confiamos en Dios, pero el mundo es tan difícil, tan complicado. Tememos que nos den la noticia, una mala noticia con respecto a alguno de los miembros de nuestra familia. Tememos que nos digan que padecemos alguna enfermedad terminal. Hay tantos temores en los cuales vivimos. Yo quiero cielos nuevos y tierra nueva. Y yo sé que la mayoría de nosotros queremos un mundo diferente. Y Jesús prometió que Él se iba a crear un mundo, a crear un estilo diferente de vida. Cielos nuevos y luego tierra nueva. Mansiones para nosotros. ¿Quién no quiere ir al cielo? Cuando preguntamos quiénes quieren ir al cielo, todos levantamos nuestras manos porque queremos ir al cielo. Ahora, estamos cumpliendo en nuestros hogares la gran señal que se debe dar para que Jesús venga de nuevo a esta tierra. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuántos evangelios tienen que ser predicados? Uno, ¿verdad? Este evangelio del reino. Será predicado a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Es decir, si el evangelio del reino no se predica, no va a venir el fin. Si el evangelio del reino no se vive en nuestros hogares, no va a venir el fin. Por eso es que el Señor ha frenado su venida. Estamos mal porque queremos. Ya se han cumplido todas las profecías. Ya era hora de que el Señor hubiera venido, pero ¿por qué no viene? Porque estamos todavía peleando entre iglesias, estamos todavía exaltando las doctrinas, pero no exaltando al Señor de las doctrinas. Y eso es lo que han visto nuestros hijos. El problema que hay en nuestros hogares es que nosotros tenemos una visión completamente diferente. Vivimos nuestro propio reino y no vivimos el reino de Dios. Vivimos nuestra propia sabiduría, no vivimos la sabiduría de Dios. Vivimos nuestros propios conceptos. Eso es lo que han visto nuestros hijos todo el tiempo. Como papá manda, como mamá manda. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Cuando ellos crecen, ellos también hacen lo mismo. Y ellos mandan en su propia vida. Ellos no ven que nosotros vivimos el reino de nuestro Padre Dios. Y Mateo 24, 14 es claro. Tiene que ser predicado ese evangelio del reino. ¿Dónde tiene que comenzar esa predicación? ¿En la iglesia? No. En mi hogar, en mi vida. Porque cuando en mi hogar se vive el evangelio del reino de Dios, de la sabiduría de Dios, las cosas comienzan a transformarse. ¿Qué es el reino de Dios? Esa es la gran pregunta. El reino de Dios, escuchen por favor esta definición del comentario de la Biblia Reina Valera del año 1995. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios consiste en su sabiduría, en su soberanía. Donde quiera que se acepta su soberanía y se ajusta la vida a su voluntad, su reino ha empezado. ¿Ven qué maravilloso es esto? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es aprender a vivir la soberanía de Dios en mi vida. El reino de Dios es aprender a entender que Dios es el que manda, que su sabiduría es mejor que la mía. ¿Cuál reino es el que se vive en nuestros hogares hoy? Hace un ratito pregunté, ¿será el reino del dinero? Porque vivimos afanados trabajando. Algunos trabajan 2 y hasta 3 turnos para poder tener dinero, porque sin dinero no se vive. Es cierto,
pero también es mentira. Porque la primera necesidad del ser humano no es el dinero. Ok, alguno puede estar diciendo, bueno, pastor, vaya entonces a un supermercado y trate de pagar de otra manera. No, es cierto, sí, el dinero sí se necesita, pero no es la primera prioridad. Yo no quiero entrar en contradicción con eso. Lo que yo quiero abrir la mente es que hay una prioridad. Y la prioridad es vivir el reino de Dios. ¿Por qué Jesús dedicó tanto tiempo a hablar sobre el reino de Dios? Porque hay que comenzar a enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia que hay alguien que sí sabe, que hay alguien que sí conoce y que la sabiduría de ese alguien que fue quien nos creó, el que nos hizo, es más poderosa que mi propia sabiduría. Nuestros hijos han aprendido a vivir su propia sabiduría y por eso se equivocan y por eso sufren, porque nosotros también nos equivocamos y sufrimos de esa manera. No hemos aprendido a vivir la sabiduría de Dios. Yo sé que la pregunta que hay ahora es, bueno, ¿y cómo puedo yo aprender a vivir el reino de Dios? ¿Cómo puedo compartir ese reino a mi familia? Porque allí está la solución. La solución es aprender a vivir la soberanía de Dios, que el que manda es Dios y no soy yo el que mando. ¿Cómo puedo hacer para que en mi hogar se comience a vivir el reino de Dios y no el reino de papá y mamá, y no el reino del que más grita, no el reino del que más manda? Bueno, eso mismo Jesús lo va a enseñar. Porque para eso Él vino a esta tierra. Jesús vino a esta tierra para enseñar cómo vivir el reino de Dios. En Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra versión dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas cargas tenemos en nuestras familias? ¿Cuán cansados estamos de todos los días estar con un problema y otro problema? El Señor dice, recuerden ustedes Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Por eso es que Jesús es tan claro, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dejemos de estar cansados, dejemos de estar sufriendo, cambiemos el estar sufriendo por vivir una experiencia nueva con el que nos hizo, con el que nos creó y el que quiere darnos su sabiduría. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Para que eso comience a ser una realidad en nuestros hogares, tenemos que ir al Señor. Y eso no es una experiencia familiar, es una experiencia individual. No esperes a que tu esposa diga, sí, yo quiero aprender a vivir el reino de Dios. No esperes a que tu esposo diga, sí, yo quiero aprender a vivir el reino de Dios. No esperes a que tus hijos digan, sí, yo quiero vivir el reino de Dios. Pero como no he aprendido a vivir el reino de Dios con mi familia, entonces yo no lo puedo vivir. Ese es un error. Dios solo necesita a una persona. Dios solo te necesita a ti, para que comiences a vivir su reino. ¿Qué esperas para vivir el reino de Dios? ¿Qué esperas para experimentar la maravilla de la justicia de Dios? Quiero invitarte para que en las siguientes presentaciones que vamos a tener entendamos uno de los grandes propósitos para los cuales Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a esta tierra para decirte a ti y para decirme a mí que su reino es el camino de la felicidad, que su justicia es el camino de la felicidad y que Él quiere comenzar esa experiencia de vida contigo. Porque cuando tú seas transformado, cuando tú vivas el reino de Dios, tu esposa lo va a ver, tus hijos lo van a ver. Y cuando ellos lo vean, la transformación va a comenzar también en sus vidas. Pero hoy Dios te llama y Dios te invita. Por eso quiero preguntarte una vez más, ¿qué esperas para ser feliz con tu familia? Abre la puerta al Señor y dile, Señor, yo quiero vivir tu reino. Ayúdame a vivir tu reino. Estoy dispuesto. Guía mi vida, guía mi mente, porque quiero vivir tu soberanía y no la mía. Quiero vivir tu sabiduría, tu justicia, porque quiero ser feliz en mi vida y con mi familia. Que el Señor te bendiga por tomar esta decisión maravillosa.